Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de Winalize en colaboración con BDO. Yo soy Vanessa Martínez, Digital Marketing Manager de Winalize, y por aquí tenemos a nuestros invitados de hoy. Podéis presentaros si queréis. Empezamos por Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y gracias, Vanessa, por organizar este webinar. Me presento, soy Pablo Martínez y llevo la relación con compañías y partners, principalmente en Iberia e Italia, de BDO. Y bueno, pues intentando aportar nuestro granito de arena en la suscripción. Así que un placer. Muchas gracias, Pablo. Por aquí tenemos también a Carlos Albo, que es el CEO de Winalize, que va a moderar la sesión. Hola, Vanessa, muchas gracias por la intro y por comenzar el webinar. Nada, simplemente decir a todo el mundo que esto es una serie de webinars que queremos organizar para ver, digamos, cómo evoluciona el sector asegurador, la innovación en el sector asegurador, e iremos invitando a diferentes personas profesionales y empresas cuya opinión consideramos que es muy relevante para el futuro del sector, para el futuro y para el presente. Y lo dejo aquí, que yo soy el moderador, no soy protagonista. Entonces, Pablo ya se ha presentado. Jordi, si quieres, por favor, adelante. Vale, pues muchas gracias por la oportunidad de participar en el webinar. Yo soy Jordi Pagès, soy CEO y co-founder de WeCover. WeCover es una insurtech que desarrolla una solución para embedded insurance, para un modelo B2B2C, y donde organizamos básicamente pues toda la oferta de productos de seguro digital embebida en plataformas de terceros, en un proceso end-to-end digital. Y ya nos queda para empezar el webinar, nos quedaría, no el webinar, sino para empezar esta mesa redonda, nos quedaría Jorge Blasco. Jorge, por favor, adelante. Bueno, pues gracias, Carlos. Gracias por invitarme a este webinar. Y bueno, yo voy a compartir mi perspectiva sobre la evolución de la suscripción desde mi punto de vista como inversor de tecnología, desde lo que vemos en la boutique de Money, especializada en FinTech InsurTech que dirijo, y también pues desde la perspectiva que me da participar en algunos consejos de administración de corporaciones incumbentes del sector y que están desplegando su estrategia de innovación abierta y generando nuevo negocio a través de InsurTech. Muy bien, pues muchas gracias a los tres, por supuesto gracias a Vanessa también a ti. Y nada, pues empezamos con esta mesa redonda. Os dejo a vosotros, los protagonistas. Gracias, Vanessa. Vale, pues como os decía, vamos adelante. Entonces, bueno, primero empecemos hablando básicamente de por qué el sector busca innovar en suscripción, o cuáles podrían ser esos próximos pasos, o cuáles son las razones de que un sector busque innovar en suscripción. Y lo pregunto también porque, bueno, todos conocemos mucho el sector, tenemos experiencia, pero también es verdad que es un sector muy, digamos, es lento innovando, ¿no? O sea, igual que otros sectores pueden incorporar novedades de una forma mucho más rápida, el sector asegurador tradicionalmente es lento, ¿no? ¿Cuáles son las mayores motivaciones desde vuestro punto de vista que puede tener para innovar en la suscripción? ¿Por dónde empezamos? Si queréis empiezo yo. Adelante, Jordi. Bueno, yo un poco por la experiencia en el sector y por lo que también estamos viendo en la evolución de la innovación en este sector, que como tú decías, pues es muy tradicional, donde le cuesta mucho innovar y trasladar esos cambios. Principalmente en suscripción yo veo las razones, número uno, toda la parte de mejora en el rigor técnico y poder mejorar los márgenes técnicos para tener una suscripción que responda a los requerimientos actuariales de la valoración del riesgo. Y creo que ahí pues todavía hay situaciones en las cuales todo el uso, ¿no?, de información, de analítica, pues mejora muchísimo más, ¿no?, toda la información que se puede gestionar para una valoración exacta del riesgo y para poder proteger esos márgenes técnicos, ¿no? Y en segundo lugar, por supuesto, yo creo que una mejora en todos los procesos de suscripción y en el uso de la información asociada a eso permite generar pues nuevos productos, nuevas soluciones y generar más capacidad de venta, de distribución y, por tanto, hacer el mercado
poquito más grande, ¿no? Y yo creo que eso, a mi entender, son los principales factores que motivarían, ¿no?, que las compañías tradicionales tuvieran esa motivación para hacer esas mejoras en el proceso de suscripción. Sí, y si os parece, sigo yo como compañía de tecnología, ¿no? Y como proveedor y compañía que está en el día a día del proceso con las compañías aportando tecnología, ¿no? Nuestra experiencia y también nuestra visión nos hacen ver que el sector, por ejemplo, el sector asegurador, las compañías de seguros, ¿no? Tienen varias necesidades y es lo que están intentando abrazar con más o menos agilidad, pero al final, por un lado, hay una necesidad y hay una petición del propio asegurado y del propio mercado y empieza a haber un cambio de cultura, que son cambios muy paulatinos, pero el otro día, por ejemplo, esto lo cuento con un ejemplo que surgió hace 10 días. Una amiga mía está en un proceso de selección para una compañía del sector y una de las preguntas en el proceso, además bastante avanzado, y por tanto, al final, una de las barreras, uno de los puntos fuertes que le preguntaban es ¿cómo querrías contratar un seguro? Da igual, hogar, autos, salud, lo que fuera. ¿Qué esperas que tu compañía de confianza te ofrezca y te proponga para contratar? Esto ya dice que las compañías ya están viendo que esto está cambiando y están abrazando ese cambio, quieren innovar, pero es que además en el proceso de captación de talento, que es tan sumamente clave y tan complejo, ya exigen que la gente espere esto. Y podía parecer más o menos normal o obvio, pero lo han incluido incluso en sus procesos de reclutamiento, ¿no? Pues esto ya nos dice que cambia. Y para nosotros hay otro punto de vista clave, y es que es un sector tremendamente competido y necesitan diferenciarse. Y aquí las dos diferenciaciones claves son, por un lado, tienen que llevar a un servicio innovador y evolucionado, y por otro lado, una oferta. Y es que al final, cambiando los modelos innovando los modelos de suscripción, donde si, por ejemplo, incluyes mucha data de muchas fuentes, si incluyes evidencias visuales y empiezas a mezclar herramientas, vas a ser capaz de ofrecer un servicio diferencial con una mejor experiencia y ofrecer el producto que está exigiendo tu potencial cliente es una manera inequívoca de innovar y de ser diferente. Jorge, tu Muy turno, bien. que os podéis Sí. interrumpir, esto no es por orden, ¿eh? O sea, Sí, yo añadiría que Internet quizá está permitiendo la digitalización del sector, estamos todos en ello. Hemos sido capaces de extraer datos a través de procesos digitales de forma automática y actualmente pues decimos, en general se dice por ahí que es posible suscribir un seguro digitalmente end-to-end, 100%. Esto, bueno, ahí sería cuestionable, ¿no? Porque sobre todo en la parte de suscripción hay realmente algunos retos. Pero yo creo que todavía queda mucho camino, queda mucho camino para llegar a esa ultra personalización, esa digitalización total, el customer centricity. Yo creo que todavía tenemos camino, pero sobre todo, ¿no? Y lo que preguntabas de, oye, ¿cuáles son las palancas que están haciendo actuar en el sentido de la innovación? Es que creo que las olas de innovación tecnológica, esto pues ya cada vez es más patente que la inteligencia artificial está en todos los procesos, que el IoT y la generación de datos y el Big Data como tecnología en sí misma pues están ahí y que hay otras tecnologías pues que quizá hace un par de años las veíamos lejanas, ¿no? Como el blockchain, que permiten nuevas formas de gestionar datos, nuevos modelos de negocio y que están ya ahí, ¿no? Que ya empiezan a surgir insurtechs, empiezan a surgir formas razonables y muy, muy viables de suscribir seguros de forma automática, ¿no? Entonces, quizá, yo creo que la tecnología es quizá la palanca que está empujando a todas las organizaciones a innovar en suscripción. Sí, yo añadiría, aquí hay un elemento además muy provocado por la tecnología, ¿no? Que es el requerimiento del cliente en el tiempo de respuesta, ¿no? Y todos como usuarios, pues ahora mismo en todos aquellos procesos que hacemos de onboarding, de contratación, de suscripción, de cualquier tipo de servicio, ¿no? Por decirlo así, pues esperamos siempre un tiempo de respuesta inmediato, ¿no? Y
Y es verdad que en el sector asegurador han habido procesos de suscripción y todavía existen, ¿no?, que requieren de validaciones posteriores, de análisis completos, no diré manuales, pero sí muy asistidos, ¿no?, que no permiten ofrecer ese tiempo de respuesta inmediato, ¿no? Nosotros ponemos como ejemplo cuando lanzamos una solución en su momento de un onboarding digital para un seguro de bicicletas, pues la primera compañía con la que hablamos nos dijo, pues bueno, una vez cumplimentados todos los datos, aquí lo que habrá que hacer es, ¿no?, mandar para que un perito valore que esa bicicleta está en buen estado y que existe y que realmente pues se puede asegurar, ¿no? Y dijimos, bueno, en un proceso digital eso no puede ser así, porque hay un drop inmediato, ¿no? El cliente no va a estar esperando a que haya un tiempo de respuesta determinado en que eso se valide. Pero lo que no podemos perder es que se valide, lógicamente, ¿no?, para no poder poner en riesgo ese rigor técnico, ¿no? Y ahí es donde entran esas herramientas, ¿no?, la tecnología que permite ese análisis de información en tiempo real y que te permite pues dar la respuesta de forma inmediata, quizá incluso con un análisis más completo de información, ¿no? Y yo creo que esa es la evolución que también a requerimiento del cliente y a requerimiento de esas herramientas digitales, ¿no?, pues se está produciendo en todo el mundo de onboarding y los procesos de suscripción. Absolutamente. Y ahí, además, también es el momento en el que la compañía inicia su relación con el asegurado. Y si ya empiezas con una relación en la que gestionas mucho el riesgo, pero también implica una cierta desconfianza, pues cuando no quedaba otra, pues bueno, este era el proceso, ¿no? Le envío un perito a revisar su bicicleta, pero es que ahora mismo ya empiezas una relación de desconfianza, ¿no? De no, espere, que yo no me quiero aún que su bici. Hay tecnología para mantener esa experiencia estupenda digital en tiempo real y que además gestiona el riesgo sin decirle al asegurado directamente, oiga, no me lo creo. Yo a este respecto me surgen como dos comentarios. Uno, ¿pensáis que las aseguradoras tienen más motivación a innovar por la parte del cliente? Quiero decir, por lo que el cliente, digamos, como diferente puede ver el seguro y cómo se diferencia, más de un punto de vista externo, o desde un punto de vista, como comentaba antes Jordi, de un mejor control del riesgo, ¿no? De si mejora la suscripción, obviamente pueden pasar las dos cosas, pero ¿qué es lo que puede motivar más a una aseguradora? ¿Qué es lo que les puede, bueno, doler en el buen sentido, quiero decir, en el que les motive más a esa innovación? ¿La parte del cliente o la parte de la eficiencia del proceso interno? Si me dejáis empezar con este comentario, yo os diría que cuando vamos a ver a aseguradoras, ¿no?, a corporaciones con tecnologías disruptivas, con nuevos modelos de negocio que pueden hacerles ganar dinero, reducir costes y demás, mi experiencia es que aunque lo que hay detrás es esa experiencia de usuario fantástica, digital, automatizada, lo que hace moverse, y no sé si esa es la pregunta, ¿no?, lo que hace mover a una organización, y yo creo que es uno de los retos. Para mí la pregunta es esa, porque yo creo que todos nos lo encontramos en el día a día cuando vas con algo, digamos, que pretende innovar. Al final, ¿cuál es la tecla que tienes que tocar para que realmente la organización te preste atención y que lógicamente se mueva? Yo aquí sí que os diría, es muy rotundo, cuando estamos pues con una relación, un proceso de money, una relación comercial, incluso previa a un proceso de money, la única palanca que hace mover a una aseguradora, ¿no?, concretamente, son los drivers de negocio que hacen reducir costes o aumentar ingresos, ¿no? Esta es la entrada por la que deberíamos ir, ¿no? Después está esa experiencia de usuario y qué va. Eso es lo que iba a decir. El Customer Experience por lo menos está como en tercera posición, por así decirlo. Sí, yo diría mínimo. Que por ahí, sí. Sí, clarísimo. El top line o bottom line es lo que marca un poco la decisión de moverse en ese sentido. La experiencia del cliente es muy determinante cuando ya está adquirida de forma masiva por el resto, ¿no? Entonces, tú te puedes quedar como un outlier y decir, estoy en un proceso que me puede dejar fuera y que, por tanto, puede tener un impacto en mi top line. Pero al final lo que manda siempre son las cifras financieras que son las que determinan ese proceso de innovación. Yo aquí os preguntaría, porque tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Siempre son esas dos palancas, ¿no?, de reducción de costes, y yo creo que vuestras tecnologías, creo que hacen las dos cosas, ¿no? Pero no me queda claro qué es lo que más vende, ¿no? Si el proceso de automatización y reducción de costes o esa
esa mejora de los ingresos, ¿no? Vía más prima o más recurrencia o más, no sé cómo lo enfocáis. Bueno, yo si queréis, mi perspectiva es que vende más la generación de mayores ingresos, porque hay veces que cuando hablas de mejorar procesos internos a través de la automatización, como digamos esos procesos ya existen, a veces hay reticencias internas de determinados departamentos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasa cuando, bueno, pongo un ejemplo, es una aseguradora extranjera, le hicimos una demo, nos dijeron, no, es que hay un 55% de la información que nos devolvéis respecto a la que tenemos es diferente, no entendemos qué es lo que está pasando. O lo que está pasando es que la tenéis mal, pero a veces el ser tan directo es complejo, ¿no? Entonces yo creo que siempre, pero es mi opinión, luego Jordi y Pablo que comenten, pero siempre la generación de mayor ingreso es algo que siempre de primeras es mucho más bienvenido, ¿no? Y funciona mejor al inicio, eso no quiere decir que el otro no, o sea, el otro también funciona, pero siempre tenemos, o por lo menos nosotros tenemos más reticencias de entrada. Yo lo veo un poco igual, es decir, quizá la clave para incorporar esas mejoras en las compañías, diría la primera siempre es la que genere menor fricción dentro de la propia organización y tenga un coste de implantación menor a corto plazo, ¿no? Es decir, esa es la que tiene más garantías. Y normalmente en los procesos que se orientan a distribución y a ventas, eso es más posible porque a veces están menos pautados por procesos de planificación, por procesos de validación interna en desarrollo de proyectos y tienen una vía quizá más autónoma en el desarrollo de propuestas o soluciones que pueden tener tiempos de implantación más cortos. Pero en definitiva, yo creo que ambas, ¿no? tienen el interés para tener una contribución en los márgenes financieros de las compañías, pero sí es cierto que son ambos discursos que siempre calan muy bien en la organización, ¿no? Iniciativas para vender más o para tener mejores costes operativos o mejores costes de siniestralidad. A ver, cuéntamelo bien, ¿no? Entonces ya entramos en esa planificación de cómo esto entra en proyectos internos de la propia corporate o cómo realmente se puede encontrar una vía de encaje, ¿no? Sí. Nosotros impactamos principalmente en el coste operativo y, claro, si ayudamos, por ejemplo, a automatizar la verificación previa en la contratación. Aquí, el momento en el que ayudamos a la compañía a reducir el proceso, también estamos asegurando que rebotan menos clientes a la competencia porque le pone barreras. Entonces, una parte clave es que seamos capaces de ayudar a la compañía, efectivamente, a que facture más, pero sobre todo que el proceso sea menos costoso en recursos y recursos pues, externos e internos. Siempre manteniendo el riesgo. Y aquí un gran ejemplo es que en algunas compañías el responsable del proyecto de implantación de BDO ha sido el responsable de fraude. Y si el momento en el que metemos tecnología se ve afectado el potencial fraude en siguientes pasos principalmente siniestros, entonces aquí no hemos hecho nada. Y por mucho que impactemos el coste operacional en la suscripción, si después la liamos en siniestros, aparte de los actuarios no van a estar contentos, el equipo de fraude tampoco. Y siempre está con lo cual, creo que es un coste siempre que mantengamos el riesgo, ¿no? Igual o menor. Pues ya que hemos empezado con esto, hay otro de los temas, o yo diría continuando, ¿no? Entonces, más allá de lo que les atraiga más a la hora de cambiar, cuáles son las cosas que pueden motivarles más, cuáles son los retos a la hora de innovar en la suscripción. O sea, está claro que uno de los retos es hacer ver que hay una ventaja y una rentabilidad, eso por supuesto, pero ¿cuáles son otros de los retos? Yo veo uno muy claro, por lo menos a nosotros nos pasa mucho, que es la parte del IT, del legacy, ¿no? De la conectividad, a veces lo que nos pasa cuando tienes, digamos, vendido una solución es que al final montar una API resulta que le resulta más caro el collar que el perro, ¿no? Entonces, ese tipo de fricciones colaterales a nosotros, por ejemplo, nos hace ralentizar a veces, no siempre, los procesos de innovación en suscripción, ¿no? Cuando entramos por ahí. Además de ese, bueno, o incluso ese, si queréis ampliar más comentándolo, ¿qué otros retos hay a la hora de innovar, ¿no? A la hora de implementar estas soluciones innovadoras?
Yo creo que, como decías, la tecnología siempre es un pain point, ¿no? En términos de identificar cuál es la necesidad de desarrollo, ¿no? Y identificar de qué forma, ¿no?, esa conectividad con API se puede llevar a cabo. Nosotros, por ejemplo, parte de nuestro modelo de negocio en WeCover es precisamente facilitar, ¿no?, que en procesos de suscripción donde pueden no existir APIs o conectividad con la compañía, podamos nosotros suplir toda esa cadena de suscripción, ¿no?, y hacerla en nuestra plataforma. Y luego pues, haciendo un proceso batch, ¿no?, que supla esa necesidad de desarrollo inmediato que sabemos que lleva tiempo, que requiere coste, que requiere aprobaciones, ¿no? Y por tanto que limita mucho el tiempo de exposición en mercado. Pero también de las preguntas más frecuentes que tenemos habitualmente en ese tipo de innovaciones es no perder el rigor técnico, ¿no? Si incorporamos ese proceso de contratación de suscripción, no vamos a perder el rigor técnico, ¿no? O los actuarios van a seguir teniendo el mismo nivel de confortabilidad respecto que lo que está entrando con los patrones, ¿no?, y con los parámetros que están establecidos, ¿no? A que ahí no se pierda un ápice de rigor que pueda poner en riesgo los márgenes, ¿no? Yo creo que diría que son las dos principales. Sí, a nosotros nos encontramos mucho, precisamente esto que comentas, Jordi, y tanto actuarios como equipos técnicos, donde al final lo que nos encontramos muchas veces es que los equipos técnicos no están ligados con la estrategia comercial, que tiene sentido, pero su objetivo es meramente el riesgo que entra por su parte que podría llegar a siniestros, ¿no? Pensando, por ejemplo, en verificación previa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en todos los equipos técnicos lo único que quieren es muchísimo control en el proceso. Y si eso lleva a más barreras para el cliente y si esto lleva a más coste para la compañía, no hay problema, porque después el riesgo es pequeño, por tanto los actuarios relativamente cómodos, ¿no?, aunque el coste comercial se levante. Por tanto, creo que uno de los retos es alinear, si quieren innovar, si quieren cambiar la manera de hacerlo, manteniendo riesgo, por supuesto, hay objetivos que deberían estar más alineados. Y nosotros nos lo hemos encontrado en compañías más tradicionales, ¿no? Y luego otro riesgo que nos hemos encontrado, muchos equipos hablan de riesgos externos, ¿no? No es que no hay cultura, es que no estamos tan digitalizados como país o como usuario y esto puede ser un problema. Francamente, nosotros queremos que no es así y ya no es que lo queramos, es que las cifras dicen que ya el usuario prefiere esto y nos da bastante igual la edad y nos da bastante igual el país. De hecho, el usuario, si le ofreces déjame el móvil que lo hago el domingo tranquilamente, prácticamente el 90% de los usuarios prefieren este proceso, con lo cual ese externo creo que nos lo hemos quitado ya, ese riesgo. Uh-huh. Yo coincido con lo que planteáis. Creo que cuando una corporación, una compañía se plantea innovar en suscripción, incorporar un nuevo proyecto de suscripción, hay retos de base, ¿no? Oye, pero tenemos los datos correctos, ¿no? Podemos lanzar este proyecto, tenemos el equipo, tenemos a todos los data scientists, todo el equipo necesario para llevar adelante este proyecto en la casa, somos capaces, ¿no? Este quizá es un primer reto de que hay temas de cultura, pero también de recursos disponibles, ¿no? Y ahí Carlos pues señalaba el tema de ese equipo de IT que tiene un backlog que lo lleva hasta arriba, ¿no? O sea, que ahí no entrar en las primeras posiciones para implementar un proyecto de IT, pues, bueno, ya sabéis lo que cuesta, ¿no? Porque siempre hay prioridades. Entonces, yo diría que ahí hay un gran tema, ¿no? El cómo implementar cómo implementar proyectos de forma fácil dentro de una aseguradora. Y luego, una vez visto esto, ¿no? Y que realmente pues hay algunas organizaciones que ya lo han visto, que realmente internamente les va a costar, el time to market es muy largo, pues la relación con soluciones ya disponibles como las vuestras, ¿no? Que al final ya tenéis una solución plug and play, más o menos, ¿no? Que algo de integración hay, pero ya sí que es directamente integrable y sería posible integrar estas soluciones. Y aquí el reto, yo diría que es los modelos de relación, ¿no? Que también culturalmente, pues a veces las compañías no entienden cuál es la relación startup-corporación y no tienen los canales, ¿no? No tienen esos fast track
para pues, tener una relación razonable con una insurtech, con una startup, ¿no? Yo diría que ahí hay un gran tema, ¿no? Y me gusta mucho pues el modelo del venture client, ¿no? De, oye, vamos a utilizar la tecnología como clientes simplemente y vamos a intentar que esto sea lo más fácil posible para las dos partes, ¿no? Sí, yo creo el factor que destacas, Jorge, yo creo que esa competencia interna de proyectos, ¿no? en una organización es quizá la parte más compleja, ¿no? El backlog no solo de proyectos de IT, sino de recursos disponibles en determinadas áreas, ¿no? A nivel de gestión de proyectos, pues hace siempre muy complicado que cualquier tipo de innovación pues se incorpore dentro de esa lista con una determinada prioridad, sabiendo además que en las compañías tradicionales el core pesa mucho, el propio legacy tiene una importancia muy significativa y facilita el 90 y muchos % del revenue de los márgenes, ¿no? Y por tanto, cualquier innovación o desarrollo adicional siempre entra en competencia con proyectos dentro de la casa. Total. Sí, desde luego todo lo que habéis comentado es muy importante. Yo incluso añadiría también, aunque yo creo que eso es común para todas las corporates, la parte legal, ¿no? Porque yo creo que también no solamente la parte, a nosotros la parte que comentáis de la solvencia de la solución desde el punto de vista de los parámetros técnicos también nos pasa, ¿no? O sea, la información que obtenemos, cómo sabemos que es la buena, ¿no? Porque además en nuestro caso, como tienen la suya propia, pues siempre está la comparación y las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero sí, también, por ejemplo, la parte legal también es muy relevante. En un sector tan regulado, por lo menos a nosotros nos pasa, la parte de compliance también es muy relevante. Respecto al tema de innovación, ¿dónde consideras que está el sector? Bueno, también desde el punto de vista de las propias soluciones, voy a encadenar un par de preguntas más. Primero, ¿pensáis que las compañías bueno, nosotros no solamente trabajamos con aseguradoras, sino también con MGAs o con terceros que lo que hacen es comercializar seguros como son los bancos? ¿Consideráis que hay algunos que, digamos, son más proclives a la innovación? A nosotros nos suele pasar con MGAs que ya nacen nativos digitales, están mucho más preparados, ¿vale? Creo que es un ejemplo muy fácil, pero bueno, era por sacarlo encima de la mesa. Eso por un lado. ¿Creéis que hay diferentes velocidades? Y la segunda parte es, ¿consideráis que hay diferencias entre los países? Y no solamente hablo de países, por ejemplo, europeos, sino que entre compañías, digamos, multinacional que operan en diferentes países, porque a nosotros nos ha pasado muchas veces que, bueno, pues una compañía en el país A está más abierto, va más rápida, y en el país B, a pesar de que es el mismo grupo, pues por las razones que sean, llevan diferente velocidad. ¿También os pasa a vosotros? ¿Tenéis esa perspectiva? Sí, con respecto al estado de la tecnología, yo me lo llevo a un dato, y es que, por ejemplo, vuelvo a las verificaciones previas, que quizás sea en autos, que es un caso bastante sonado y donde nosotros estamos muy posicionados, ¿no? La mitad de las verificaciones previas en España de autos en contratación se hacen con BDO. La cifra es espectacular, pero también dice que la otra mitad de los coches de segunda mano que se quieren asegurar precisamente con un todo riesgo, ¿no? No se están verificando digitalmente. Requieren aún ir a un taller, requieren un perito, requieren un proceso complejo, o no se están verificando. Mitad y mitad. Esto ya nos dice que hay compañías que van a otro ritmo, desde luego. También dice que queda mucho para que las compañías terminen de ver estos procesos. Y de hecho, relacionado con lo que comentabais antes, Jorge y Jordi, es que hay compañías que tampoco están listas para innovar, para trabajar con startups. Y esto es saliéndonos de verificaciones, pero temas legales, temas de compliance, incluso temas de implantación de tecnología, en la que una compañía te pregunta pues, a soluciones en la nube como nosotros, ¿no? Lo primero, como startup, dame tu EBITDA de tus últimos 7 años. Y 2, quiero tu solución on-premise en mis servidores, pues ya te dice que esas son compañías que no están para innovar. Les quedan muchos pasos hasta llegar incluso a ya suscripción o lo que fuera. Con lo cual, todavía queda y hay compañías que van a otros ritmos. Y en cuanto a países, eso ya lo vemos en
países concretos, en grupos internacionales sí que hay bastantes diferencias. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia espectacular. Estamos muy presentes en Latinoamérica, todo con lo sur, centro y hasta México. Y la agilidad de las compañías latinoamericanas en general es enorme. Y ha sido una gratísima sorpresa los grandes proyectos que están saliendo en relativamente poco tiempo para lo que es el sector, comparado con sus homólogos en grupos internacionales en Europa o en otros continentes en general. Con lo cual sí se ven las diferencias por país culturales, sin ninguna duda. Sí, yo aquí diría que la parte internacional, ¿no? Y las diferencias internacionales entre compañías multinacionales, sobre todo están basadas en el grado de madurez respecto a la innovación abierta de la compañía, ¿no? Y aquí, como hay personas, pues mi experiencia es que hay grandísimas diferencias en cuanto a velocidad, en cuanto a todos esos procesos que hay que tener preparados pues para integrar una compañía, desde la apificación hasta los compliance más laxos, ¿no? Aquí también diría que hay un punto muy interesante, ¿no? El tema de los requerimientos de soluciones on-premises, ¿no? Y aquí yo diría que hay las compañías que tengáis, ¿no? Soluciones que evitan ese tipo de compliance, ¿no? Que seáis capaces de alguna forma evitar sea el proceso de compliance o sea el proceso de integración tecnológica. Es una ventaja radical, ¿no? Para integrar vuestras soluciones en estas compañías, porque realmente pues yo también me he enfrentado, ¿no? A estos RFQs que piden, ¿no? Oye, ¿cómo tu compañía valida que eres compliant con el Cloud Act, ¿no? Y por qué tus servidores no pueden, cómo vas a resolver el tema de tener tus datos en Amazon Web Service, ¿no? Entonces, ahí yo diría que todo lo que vaya en esa línea es, ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho y resuelve pues, sobre todo el time to market para implementar la solución. Sí, yo creo que lo habéis destacado todo. La parte de compliance regulatoria y protección de datos o el tema cloud, yo creo que lo hemos sufrido todos también y sorprendentemente, ¿no? A veces nos lleva incluso más tiempo que el propio desarrollo tecnológico, lo cual, ¿no? Te das cuenta del nivel de complejidad de algunos procesos en toda la parte regulatoria que todavía, ¿no? Pues son un poco ese threshold que hay que pasar para poder empezar ese ámbito de innovación. Yo creo que es ese proceso en el que estamos hoy en el mundo InsurTech, que quizá en el mundo financiero, pues habiendo pasado un poco también el mismo pain point, ya están un poco más maduros en esos modelos de colaboración, ¿no? El otro día salían las cifras, ¿no? Todavía a nivel de InsurTech, FinTech, y las inversiones en InsurTech representan solo el 10% de lo que se está haciendo a nivel FinTech, InsurTech en su conjunto, ¿no? Y el modelo FinTech pues empieza a tener soluciones muy masivas, ¿no? De alcance a nivel de millones de usuarios ya, con compañías que tienen ya un posicionamiento enorme, ¿no? Con lo cual, yo creo que en el mundo asegurado siempre vamos un poco a la zaga, siguiendo esa misma estela. Nos estamos encontrando quizá un poco las mismas barreras que se ha encontrado el desarrollo FinTech en esos modelos de colaboración de innovación, pero al final, bueno, todo nos dice que eso acaba madurando, que acaba pasando y que vamos a llegar al mismo estadio, ¿no? Sí. Y ya que has sacado ese tema, Jordi, ¿por qué consideráis que hay ese decalaje entre FinTech e InsurTech? O sea, igual me salgo un poco del tema de suscripción, pero me parece interesante porque al final es un decalaje que siempre ha sido así, ¿no? Es un tema que por la propia dinámica del sector asegurador comparado por el financiero o más bancario, puede ser porque, hay gente que dice que los bancos, el sector financiero ha tenido que innovar mucho más rápido porque tiene competidores muy potentes que han surgido nuevos y que todavía no hay el gran competidor, digamos, de venta de seguros que haga que, pues que todo el mundo se pongan claramente a remar en el mismo sentido, ¿no? Todo el mundo ponía el ejemplo de, si Amazon o si Google se pusiera a vender seguros, entonces, ¿por qué ese decalaje, ¿no? Porque además es un decalaje que yo, por lo menos desde mi punto de vista, no veo que se esté recuperando. Quiero decir que el sector financiero sigue su ritmo, el asegurador también, pero no recorta distancias, ¿no? Yo creo que lo que citas es una de las razones, es decir, no hay todavía hoy, ¿no? un player
insurtech que ponga en riesgo, ¿no? a los incumbents y que realmente ponga o amenace, ¿no? el modelo de negocio y por tanto no te diré que hay un nivel de confortabilidad, pero no hay una amenaza inmediata. Y luego diría el sector fintech está más abierto normalmente a ese desarrollo más prematuro de innovación también porque tiene desarrollo de nuevas soluciones y de nuevos modelos de negocio de forma más rápida, puesto que el recurrente no tiene un peso tan enorme como el que tiene en el tema asegurador, ¿no? La renovación de los portfolios dentro del sector asegurador es un core muy importante que pesa mucho en las cuentas de resultados y que tiene una inercia, ¿no? Y que, por tanto, lógicamente no es infinita, pero sí que permite mantener cierta inercia en ese modelo actual. Pero, sin embargo, esos mismos portfolios, con la aplicación de herramientas tecnológicas, podría ser de una forma mucho más eficiente, no solamente a la hora de reducir o limitar los riesgos, mejorar esa renovación de la suscripción, adecuarlos de una forma más clara, poder hacer incluso un cross-selling con clientes, ¿no? Ya que son clientes tuyos y detectas que ha habido un cambio en el riesgo, no en el riesgo asegurado, sino en la actividad o en su... Bueno, he dicho actividad porque yo pienso más en la parte de empresas, ¿no? Que es lo que analizamos nosotros, pero también pueden ser particulares, ¿no? Antes tenían unas formas de comportamiento, unos hábitos de consumo y ahora cambian, ¿no? Y eso es asegurable también. Incluso la conversión de esos nuevos hábitos o de esas nuevas costumbres a través de un seguro embebido, como lo que hacéis en WeCover, pues sería mucho más fácil que a través de otros canales, voy a dejarlo ahí, no quiero entrar en polémicas. Entonces, yo creo que ahí el portfolio es algo que evidentemente, como tú dices, marca mucho la dinámica, tiene mucho peso, pero que podrían ser mucho más, aún así, o sea, lo bueno que tiene tener un portfolio es que lo tienes y que recurrentemente renuevas, y creo que si se trabajara esa renovación más que simplemente dejar, digamos, que haya ese long tail y que haya esas caídas de cartera, y pues yo creo que ahí se sacaría mucha más rentabilidad. Bueno, yo lo miro desde ese punto de vista. Yo añadiría un tercer elemento que tiene un peso significativo también y que diferencia mucho las fintech o la distribución o las entidades financieras de las aseguradoras, que es las redes cautivas de distribución. Es decir, al final, un gran banco, el 90 y mucho por ciento de su red es propia. Es o red de oficinas o una banca online, pero es una red de distribución que controla en gran medida y que determina cuándo, ¿no? Y de qué forma impactar esos cambios, por ejemplo, en suscripción o en lanzamiento de nuevos productos, ¿no? Porque al final es su propia red, es cautiva, la mayoría, en el caso de branch offices, son empleados, ¿no? Las aseguradoras tienen modelos quizá más que apalancan en terceros la distribución, ¿no? A veces no, con redes de agentes exclusivos, pero sí con redes de distribuidores también, con acuerdos de bancas seguros, con brokers, por supuesto, que es el mayor peso de distribución en la industria, y que, por tanto, necesita también ese partnership y esa colaboración con esa red para que tengan ese nivel de adopción de cualquier tipo de cambio, ¿no? No sé, creo que eso también puede tener incidencia en la implantación de ese tipo de disrupción, ¿no? Sí, para mí... Sí, adelante, Pablo. Jorge, por favor. Bueno, yo solo quería añadir que efectivamente el tema de que el sector, sobre todo en el financiero, esté muy intermediado, ¿no? Pues esas compañías, esas nuevas fintech que están desintermediando y conectando como marketplace, pues al consumidor, que oferta y demanda, pues hacen que se generen nuevos negocios enormes, ¿no? Esto no pasa en el sector asegurador, no hay ningún player que genere esa disrupción, esa desconexión, y por tanto, pues es menos, hay menos negocio, ¿no? En ese sentido. Y luego donde hay mucho por hacer, y creo que es donde estáis vosotros, ¿no? Que es en la parte de soluciones tecnológicas que contribuyen a desarrollar el sector, a innovar en este sector, pues aquí la relación es muy colaborativa y esto, pues bueno, no tiene tanta dimensión, ¿no? Como puede tener esos casos de disrupción y de desintermediación que han sucedido en el caso de FinTech. Total. Yo creo que esa innovación impacta al modelo de negocio, como bien apuntáis, y esto no se cambia de un día para otro de un sector tan arraigado.
impacta en la gestión del riesgo también. Las aseguradoras, su propio modelo es gestionar el riesgo. Y por tanto, cualquier innovación que pueda implicar pérdida de control en ese proceso o porque a lo mejor ya no necesitas tanta validación personal y está basado en un algoritmo, esto impacta completamente. Sin embargo, el banco, creo que el reto es más tecnológico y de seguridad que de riesgo y fraude en muchos procesos. No digo que en todo, pero en suscripción, por ejemplo, creo que impacta en ambas patas tan importantes para el sector asegurador que no es el banco. Con todo, yo sí creo que estamos en un momento espectacular del sector asegurador. Estamos los cuatro y es que hemos vivido una pandemia y una situación macro, como ha sido guerra, gas, bueno, sin ponernos muy agoreros, pero recordando esta situación que da para serie de Netflix, que sí que está haciendo que el sector asegurador nos mire a las soluciones cloud, a las soluciones basadas en tecnología, a las soluciones que abarcan muchos procesos y que ayudan a digitalizar con otros ojos, porque se están dando cuenta de que los márgenes se están comiendo por el camino, de que los asegurados no lo ven claro, ellos mismos no lo ven claro. O sea que yo sí creo que estamos en un momento muy, muy, muy interesante para que cambien. Ahora bien, ojalá el cambio ocurriera en 6 meses, creo que lo sufriremos o que nos costará un poco más, pero yo sí creo que nos ven con otros ojos. Bueno, esa perspectiva, estoy de acuerdo, es muy interesante porque yo creo que sobre todo la pandemia ha ayudado mucho a considerar procesos digitales y que fuera un poco como, ya lo sabían, ¿no? Pero era como la obligación, ¿no? No había forma de hacerlo de otra manera y creo que ha sido una manera de abrir las puertas y de acelerarlo, ¿no? También por sacar algo positivo a la pandemia, por supuesto. Bueno, queda un cuarto de hora y quería haceros, bueno, no una última pregunta, pero por lo menos sacar el último tema para que no se quede en el tintero. Y es que estamos hablando mucho de innovación en suscripción y un poco por responder a la pregunta del webinar, ¿no? ¿Cómo veis el futuro de la suscripción? Quiero decir, ¿cómo de concretos podéis ser a la hora de qué tipo de herramientas o... Me da lo mismo que lo enfoquéis desde el punto de vista interno de la aseguradora, cómo de mejor va a poder ser el negocio para la aseguradora o cómo de mejor va a poder ser esa perspectiva del seguro para el consumidor, ¿no? Yo, si queréis, empiezo y simplemente yo creo que al final hay un dicho del sector asegurador, es que el seguro no se compra, se vende. Entonces yo creo que los cambios en tecnología y en que el seguro sea, digamos, más fácil y más, no tan, ¿cómo diría yo? No tan, a veces el seguro es muy difícil, ¿no? De entender y de comprar. Yo creo que todo lo que estamos hablando de suscripción, tanto como temas como videoverificación, videoperitación, el que tengas un seguro embebido, el que no tengas que rellenar costosísimos formularios de tiempo porque tienes mucha información que ha sido, digamos, adquirida antes, o incluso la contemporización del offering, ¿no? O sea, si yo tengo una mascota, pues seguramente cuando me lo ofrezcan estaré mucho más predispuesto a tenerlo que simplemente que me bombardeen con información o con publicidad que no se alinea con mis gustos, ¿no? Además de ser, digamos, pasar de ser vendido a ser comprado, ¿cómo pintáis la suscripción de la forma, o el futuro o el presente, de la suscripción de forma más precisa, ¿no? Un poco para ir cerrando. Yo, por lo que nos ocupa a nosotros desde la perspectiva de Embedded Insurance, ¿no? Que busca ese cambio de paradigma, ¿no? En lugar de que el usuario vaya a buscar un seguro, que el seguro encuentre al usuario, ¿no? Y que haya realmente ese cambio de tornas y que eso además se produzca de una forma súper ágil, súper sencilla, entendible, perdiendo todas los miedos a la complejidad del lenguaje y del entendimiento de las coberturas y que sea súper contextual, ¿no? Hay algún estudio, creo que de McKinsey, que estima que el 30% del volumen de negocio asegurador en los próximos años se realizará muy ligado a ecosistemas, ¿no? En esa contextualización, en los ámbitos de movilidad, de travel, de marketplace, ¿no? De encontrarte esas soluciones que van ligadas, ¿no? Pues a esos comportamientos de compra o servicio que estoy haciendo, ¿no? Y que, por tanto, no es un componente mental que tenga que hacer después cuando llego a casa de, ay, sí, que necesitaba para el seguro de la mascota o ay, sí, que necesitaba para, ¿no? Sino que todo llegue de una forma mucho más natural, más adecuada también en un proceso de onboarding mucho más ágil, ¿no? Y con las
las coberturas adecuadas. Yo, como factor 1 y por la parte que nos ocupa, ¿no? como plataforma de Embedded, entendemos en WeCover que ese es el tren número 1. Hay un market potencial de trillions que se estima ahí, que va a suponer un desarrollo realmente importante. En la parte 2, yo siempre he pensado que el sector, yo soy un apasionado del sector asegurador, siempre he pensado que es un sector que tiene mucha data y que se usa muy poco, ¿no? Y entonces creo que ese es un segundo tren que realmente se va a desarrollar en los próximos años. Toda la data, ¿no? Y vosotros, Carlos, ¿no? Sois un player en ese sentido, totalmente. ¿no? Sí. Hay muchísima información y de la cual se hace poco uso en general, ¿no? Para todos los modelos Yo incluso te diría, perdón por hacerlo de esa forma, es que se le da tan poco uso que se les caduca la información, quiero decir, y luego cuando van a tirar de ella, perdón, igual, pero es así, o sea, es como que van guardando y luego cuando tiran de armario, pues la tienen caducada, ¿no? Que es uno de los problemas que nosotros... No, pero yo siempre comparo con, no sé, tú en cualquier compañía nueva digital, marketplace, de lo que sea, tú rellenas 4 datos, 4, no te piden más porque no buscan que sea un proceso de onboarding muy sencillo. Y con esos 4 datos ellos ya saben todo de ti. Y en los próximos 6 meses, solo que hagas un uso un poco específico de esa plataforma o de esa aplicación o de tal, pues estás generando una de información que es muy útil y muy valuosa para su modelo de negocio. En nuestro caso, en el ámbito asegurador, pues eso todavía tiene mucha más, ¿no? Más incidencia, ¿no? Y si pensamos en una aseguradora que pueda tener información sobre tu casa, dónde vives, qué coche conduces, ¿no? Si tienes un seguro de vida o no, si tienes un seguro de accidentes y para qué deportes. Es decir, que al final hay un componente muy, muy importante de información asociada que creo que hasta la fecha, quizá por el poco desarrollo de las herramientas tecnológicas asociadas, no ha llegado a su nivel de madurez. Y eso creo que sí es un tren que vamos a vivir en los próximos años, seguro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Para mí y para nosotros en BDO, desde luego va a ser un proceso prácticamente a tiempo real y por 2 razones. Lo tenemos todo para que así sea. Uno es que el usuario lo pide cada vez más y hay tecnología que permite asegurar a la compañía que ese proceso puede ser seguro y podemos estar tranquilas ambas partes, asegurada y aseguradora, que todo va a ir bien y va a ser digital y va a ser en tiempo real. Y ese tiempo real también lo va a permitir, efectivamente, que hay muchos datos que ya se explotan por fin, se empiezan a explotar. Y aquí Carlos y Jordi lo sabéis mejor que nosotros, ¿no? Hay muchas fuentes de las que sacar mucho dato muy fino y en todos los procesos estamos sacando datos para después explotarlo, con lo cual yo creo que va a ir por ahí. El otro gran melón, que lo abro y da para otro webinar, es que cada vez más alquilamos y no compramos. Y esto va a hacer que el proceso de suscripción varíe enormemente. Entonces, se va a basar más en la recogida de datos y evidencias constantes sobre el uso del activo que sobre el asegurado, o a lo mejor es una mezcla de ambas, o bueno, esto me parece un melón importante, pero bueno, creo que se va a basar en datos y en experiencia. Todavía por ahí. Y ahí, Jorge, tú que tienes una visión más horizontal quizá. Bueno, yo no sé cómo lo ves. Con lo que estáis comentando, efectivamente, la proliferación de nuevas fuentes de generación de datos, ¿no? Y aquí hay algunas innovadoras y otras pues que están ahí y que simplemente pues no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Que combinando esa data con algoritmos de machine learning, pues se pueden generar insights de valor, ¿no? Entonces creo que va por ahí la generación constante de nuevas fuentes de datos. Esto va a ayudar a que el proceso de suscripción pues mejore, ¿no? Para cualquiera de las partes. Y luego, en este sentido, os dejo un ejemplo, ¿no? Que creo que recoge todas las tecnologías, ¿no? Y a mí me gusta mucho, que es EOS. Es una compañía que coge información satelital, procesa con información de machine learning y genera insights a través de un SaaS, ¿no? Que quizá está cerca de lo que hacéis en BDO, ¿no? A nivel de tecnología. Pero es que aquí solo me falta blockchain, ¿no? Y con Lemonade, pues también el otro día anunció un proyecto de riesgos climáticos en África, apalancado en imágenes satelitales, machine learning, y que está corriendo ya sobre
una plataforma de blockchain y con contratos inteligentes, ¿no? Entonces, esto pues, va orientado pues, a la suscripción, pero también para el proceso de reclamaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la suscripción del futuro, pues seguro está completamente automatizada. Lo que comentaba Carlos, oye, es que esto quizá la mejor forma de interactuar con el cliente es no interactuar. Si le vas a preguntar información que ya sabes, que ya está disponible, ¿no? No hace falta volver a preguntar algo que ya es conocido, ¿no? Entonces, creo que esto sería el trend y es probable que estas reglas pues estén ya en algún momento corriendo sobre redes de blockchain. Muy bien, pues nos quedan unos minutos, pero yo creo que hemos cubierto todos los temas. Entonces, simplemente no sé si queréis añadir algún tema adicional antes de despedir, lo que consideréis. Nada, por mi parte, solo agradeceros la oportunidad. Yo creo que es muy positivo que tengamos ese tipo de discusiones abiertas y de debates sobre la innovación en el mundo asegurador, que creo que a todos es un mundo que nos apasiona y que entendemos siempre que hay muchas cosas por hacer. Quizá lo que tenemos a veces es mucha prisa, ¿no? Todos por ese ámbito de startup en el que nos movemos, pero que sí, que vemos que ahí el sector está interesado en la innovación, está en ese modo más ya de colaboración con empresas como las nuestras y nos anima a todos a entender que ahí hay un mundo por desarrollar. Perfecto. Bueno, Jorge, sí, o Pablo. Bueno, nada, pues que tenemos, ¿no? Que es un placer compartir mesa con tres soluciones, ¿no? Que son espectaculares, ¿no? En cuanto a seguros embebidos, ¿no? Que hoy quizá hemos hablado un poco de este tema, pero que también da para hablar sobre los seguros embebidos. Y creo que tenéis soluciones pues muy interesantes, ¿no? Que ayudan a los procesos de suscripción y que pues, estáis utilizando esas tecnologías que son disruptivas y que solo hace falta pues integrarlas, ¿no? Integrarlas más rápido dentro del ecosistema, dentro del proceso de una aseguradora, y creo que esto pues va a acelerar, ¿no? Y que somos parte de ese proceso de aceleración de la digitalización y la transformación digital de todo el sector asegurador. Sí, yo creo que estamos en el camino en el que estamos cambiando la manera de gestionar ciertos procesos y en el camino de conseguir que nuestras soluciones sean un commodity. Nos queda, pero creo que el sector va completamente por ahí. La verdad es que es un momento realmente interesante y la verdad que es un placer esta mesa. La verdad que el debate es muy, muy interesante y se conecta un montón de gente de muchos lugares, además. Y de nuevo, gracias por acompañarnos. Pues sí, la verdad es que ha tenido bastante audiencia este webinar. Muchas gracias a los tres. Creo que todos estos temas son muy interesantes porque al final, bueno, como decía antes Jordi, estamos en un sector que tenemos toda experiencia, que además nos gusta, con sus luces y sus sombras, por supuesto, y que intentamos llevar hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, simplemente agradeceros a los tres, Pablo, Jordi, Jorge, vuestra participación y espero que a todos los asistentes les haya aportado, digamos, lo que estaban esperando y que hayamos cubierto expectativas. Y sin más, pues buena tarde a todos y que acabéis de pasar un gran día. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Chao.